Muy buenos días. Se nos va yendo el mes de agosto. Estamos ya a martes 30 y nuestra lectura está en Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una sociedad malvada y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Hemos estado meditando ayer en lo que Pablo decía acerca de el querer como el hacer. Dios infunde energía tanto a los deseos como a las acciones del creyente. La palabra griega que se traduce querer indica que Dios no solo se enfoca en simples deseos o en emociones antojadizas, sino a la intención metódica de cumplir un propósito planificado. El poder de Dios hace que su iglesia se disponga todos los días a llevar vidas piadosas. El Salmo 110.3 decía: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Recuerdo en mi juventud cuando una querida amiga me mandó una tarjeta de saludo, creo que fue por mi cumpleaños, y me dedicó este versículo. Qué bonito es pensar que los creyentes, los hijos de Dios, podemos presentar nuestras vidas voluntariamente para servir al Señor. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Cuando hay ese sentir, esa búsqueda, ese anhelo de agradar a Dios, de responder a su llamado, de cumplir su voluntad, es maravilloso saber que es una iniciativa alentada por el Espíritu Santo a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión diaria, de la alabanza y de la adoración. Nuestros corazones son desafiados. Y dice Pablo, por su buena voluntad. Dios quiere que los cristianos hagan lo que a Él le satisface. Escribiendo a los Tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 1 y versículo 11, Pablo dice: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así que este desarrollo, fruto del incentivo divino y la voluntad humana, no quedará en meras especulaciones teóricas. Pablo las pondrá delante de los creyentes en una forma clara. Ocuparse en la salvación con temor y temblor significa hacer las cosas de la manera que él va a señalar a continuación. Y entonces dice: haced todo sin murmuraciones. Esto tiene que ver con nuestras palabras, sin refunfuños ni contiendas. La palabra griega que se traduce murmuraciones es un término cuya pronunciación misma describe la forma de hablar en voz baja y quejumbrosa, una murmuración. Tenemos un ejemplo algo gracioso. Una mujer comenta con otra: pobre don Pedro, mira qué buen hombre lo que hace la bebida. Observándole tal vez borracho, tirado en un rincón. La otra, que escucha este comentario, le contesta: bueno, tan pobre no sé, porque él bebe y se divierte. La pobre es la mujer que lo tiene que aguantar. Pero claro, hay una tercera que interviene y esta hunde el puñal hasta el fondo. Lo que habría que ver es si no bebe por causa de la mujer. Esto
hablar de un problema ajeno, del que no formamos parte del problema ni parte de la solución, es lo que se llama murmuración. Y en nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestras aldeas, nuestra familia, nuestras iglesias, nuestros grupos de hogar, nuestros amigos, caemos fácilmente en la ironía, en la crítica cínica y en la murmuración. Y Pablo dice, sin murmuraciones, ni contiendas. La murmuración básicamente es un rechazo emocional a la voluntad y la providencia de Dios, así como a las circunstancias que Él ha permitido en la vida de una persona. Si yo voy murmurando sobre lo que está aconteciendo en mi vida y quejándome, pues estoy en palabras comunicando un mensaje negativo que denigra el Evangelio y que quita brillo a la maravillosa persona a la cual he confiado mi vida. Sin murmuraciones ni contiendas. Contiendas alude a un proceso más intelectual y acá significa cuestionar o criticar con una actitud negativa a Dios. Y básicamente Pablo llama al contentamiento en Dios, tema que ha de tocar en forma específica luego en el capítulo 4. La vida del cristiano es una vida caracterizada por la sincera gratitud y la santa alabanza. ¿Cuál es la característica de mi vida? ¿Cuál es la característica de tu vida? Así que Pablo nos habla aquí sin murmuraciones ni contiendas. Tiene que ver de ocuparnos en la salvación en cuanto al uso de nuestra conversación, de nuestras palabras, de nuestro lenguaje, de aquello que comunicamos, ya sea murmurando o cayendo en discusiones que critican, que dañan, que son una expresión de queja, de descontento, que dañan la iglesia, la familia, las ciudades, los políticos. De cuántas cosas los creyentes debiéramos cuidarnos para, como hijos de Dios, honrar al Rey a quien servimos y en donde tenemos colocada nuestra dirección postal, nuestra ciudadanía, dirá después Pablo, está en los cielos. Pero no solo tenemos que dar un buen testimonio en palabras, ocuparnos de nuestra salvación y mantenernos bendecibles en cuanto a la forma de hablar, del lenguaje que comunicamos, sino también en cuanto a reputación, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Y esto nos habla de irreprensibles, sin mancha, sencillos, es decir, sin mezcla, exento de materiales extraños, puro, sin nada que haga una mezcla que baje la calidad del producto. La idea de irreprensible describe un estilo de vida que no puede ser sometido a crítica debido a pecados o maldades cometidas. Sencillos también puede traducirse inocentes y describe una vida que es pura, sin mezcla ni adulteraciones con el pecado, muy similar al metal de alta calidad, que no necesita aleaciones. La idea realmente allí es que seamos sin mancha. Para Pablo, ser irreprensible era una meta en su propia vida y ministerio. Y quiere decir que nadie puede apuntarle a él ni apuntar a un creyente con un dedo acusador por haber violado los principios en que ha basado su creencia. ¿Cuántas veces oímos personas que dicen, sí, esta es puro bla bla, mucho palabra, pero luego, vaya, lo que hace, lo que critica, cómo ha perjudicado a otras personas? Qué pena, ¿no? Es una pureza de vida que es tan innegable
como sincera y transparente. Y como venimos diciendo, cuando habla de algo sencillo, significa sin mezcla ni adulteración, sin experiencia de maldad, una vida íntegra. Qué hermoso es cuando una persona que no tiene un pasado oscuro, porque se ha privado de entrar en experiencias oscuras que han entristecido a Dios y que han servido para que el nombre de Dios sea blasfemado por aquellos que no le conocen. No quieras tener experiencias de fracaso, de caídas en pecado. La historia del hijo pródigo no tiene que ser tu historia, ni tiene que ser la mía. Vivamos en santidad, mantengámonos bendecibles y así, dice Pablo, vamos a resplandecer como luminares en el mundo. Dice aquí, en medio porque estáis en una sociedad malvada y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Esta generación maligna y perversa. El mundo es maligno y perverso espiritualmente. Y el adjetivo maligno describe de manera sencilla a los incrédulos como espiritualmente desalineados con respecto a la verdad divina. Es algo que está combado, torcido, que se usaba especialmente de un camino con aplicación al andar espiritual. Puedes leer Proverbios 28, 18, que hoy ya no tengo tiempo de leer, y que se opone a lo que es recto. Y metafóricamente se trata de lo que es moralmente torcido, perverso, rebelde, de gentes que pertenecen a una generación concretamente perversa. Y a esto añade la noción activa de que los incrédulos están torcidos o distorsionados espiritualmente por Satanás, el cual se opuso a la verdad divina y convenció al mundo de una mentira. Los creyentes han de aborrecer el mal porque es un enfoque aventurado y tergiversado de la vida que ofende al Creador y hace daño a sus criaturas. Por eso el creyente debe ocuparse en buenas obras, no solo en palabras y en reputación, sino también en testimonio. Resplandecéis como luminares en el mundo, para dar un buen testimonio ante el mundo que nos rodea. El contentamiento cristiano brilla en un mundo egoísta, quejumbroso y que se compadece a sí mismo. Una vida caracterizada por la gratitud sincera y la alabanza genuina son un impacto en las tinieblas que nos rodean. Por eso somos llamados a vivir en una obediencia cristiana que resplandezca delante del mundo. Los creyentes deben brillar como hijos de Dios y este brillo debe ser sin mancha, irreprensible y sencillo. Y es posible cuando las cosas se hacen sin murmuración, sin discusiones, sino buscando la gloria de Dios, siendo agradecidos, permitiendo al Señor que obre en nosotros mientras nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. Por eso oramos hoy. Amado Dios, haz que en nosotros haya un lenguaje santo, palabras que comuniquen bendición, gratitud y que nos permitan brillar, no murmurar, ante una generación que nos observa y que necesita ver luminares que resplandezcan, señalando el camino y la maravilla de conocerte y de tenerte en la vida. Oh Señor, tu luz viene para permitirnos a nosotros resplandecer en la oscuridad. Ayúdanos hoy a brillar para ti, en tu nombre. Amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana. Manteneos bendecibles.
chao.